Hola amigos, bienvenidos. Me llamo Oriana y hoy vamos a dibujar un pez. Bien amigos, para este dibujo vamos a utilizar el programa de Procreate. También puedes utilizar el programa de tu preferencia o hacerlo con lápiz y papel. Y lo primero que vamos a hacer es el boceto, para lo cual vamos a utilizar el lápiz 6B de Procreate modificado. Ya yo lo modifiqué previamente en un video que te voy a dejar en la cajita de información. Bien, nos vamos a Procreate y lo primero que vamos a hacer es un círculo, que es el que nos va a servir para la cabeza. Posteriormente voy a graficar la forma del cuerpo que va a tener el pez. Una vez hecho esto, voy a ir bocetando alrededor de la línea de acción que dibujé la forma del cuerpo del pez. Bien, comienzo a dibujar la cola. No quiero que sea una cola de pez tradicional, sino que sea una cola con un poco más de movimiento. Y lo hago de la siguiente manera. Ahora le dibujo las aletas y trato de darles un poco de movimiento para que el dibujo se vea más dinámico. Y por último le voy a dibujar el ojo y la boca. Y por último, cerca de la boca le voy a hacer unos círculos que van a ser una especie de burbujas. Ahora vamos a pulir el boceto, para lo cual voy a utilizar el pincel 2B Soft Grain de Sarah Farber. Si no tienes este pincel, que lo puedes conseguir en el Patreon de Sarah Farber, puedes utilizar como opción gratuita el pincel de Procreate Pencil que consigues en la sección de bocetos de Procreate. Vamos a ir a la capa del boceto y le vamos a bajar la opacidad. Vamos a añadir una nueva capa y seleccionamos un color distinto. Vamos a seleccionar un rojo y voy a tomar el lápiz 2B de Sarah Farber. También puedes utilizar el Procreate Pencil, como te dije anteriormente, que tienen trazos similares y tienen funciones similares, así que no hay problema en que uses cualquiera de los dos. Ahora vamos a dibujar sobre el boceto. Evidentemente no vamos a trazar las líneas guías porque ya cumplieron su función. Y esto te va a permitir tener un boceto final que va a estar más limpio para poder finalizar tu dibujo.
Bien, estoy colocándole nombre a las capas para organizarlas un poco. Me ubico en la capa donde está el boceto final y le voy a colocar multiplicar y le bajo la opacidad. Voy a añadir una nueva capa y la voy a colocar debajo de la de boceto final. Esta opción de multiplicar lo que me permite es que, a pesar de que yo esté pintando en una capa, pueda seguir viendo el boceto en la parte de abajo. Ahora voy a pintar el dibujo, para lo cual voy a utilizar el pincel Brainstorm de Max Ulichney, del pack Essential Pack de Max Ulichney, que puedes conseguir en su página web. Si no tienes este pincel, puedes utilizar el pincel de tiza de Procreate como opción gratuita, que puedes conseguir en la sección de caligrafía. Voy a seleccionar el pincel Brainstorm de Max Ulichney. Te quiero mostrar el trazo para que veas la textura que tiene. Me gusta mucho este pincel por su textura, pero recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar el pincel gratuito de Procreate en la sección caligrafía, el pincel de tiza. Bueno, vamos a pintar y recuerda hacerlo en una capa que esté debajo de la del boceto final. Yo voy a utilizar este tono azul, tú puedes elegir el color de tu preferencia. Termino de colocar el color, voy a crear una nueva capa y la voy a colocar en modo máscara de recorte sobre la que ya pinté. Voy a tomar un tono igual al que usé en la base, pero un poco más oscuro. Voy a ir a la sección aerógrafo y voy a seleccionar el pincel extra suave. En la capa donde voy a pintar la voy a colocar en modo multiplicar. Y voy pintando del medio hacia la cola para hacer un efecto degradado. Voy a la sección de ajustes y elijo desenfoque gaussiano y lo voy a desenfocar aproximadamente 12%. Voy a crear una nueva capa y la coloco como máscara de recorte de las anteriores.
Elijo un tono naranja o de tu preferencia y con el mismo pincel que pinté la base voy a pintar las aletas. Voy a utilizar la herramienta de dedo y voy a difuminar con el mismo pincel. Creo una nueva capa y voy a seleccionar un tono blanco más especie de tono crema para pintar los ojos. Y voy a utilizar el mismo pincel Grainstorm. En el paquete de Max Pack hay uno que se llama Grainstorm Detail. Si ustedes no tienen este pack, ustedes pueden utilizar el mismo pincel de tiza pero un tamaño más pequeño, o algún pincel de su preferencia pero que sea de un trazo fino. Creo una nueva capa en modo máscara de recorte de la anterior y voy a pintar las pupilas de los ojos con un tono, el mismo tono azul con el que pinté la base, pero un poco más oscuro. Creo una nueva capa. Voy a seleccionar un tono más oscuro, puede ser un tono negro, pero que no sea tan oscuro. Sí, voy a seleccionar un tono más azul, oscuro, que parezca negro. Y voy a pintar el alrededor de los ojos que sea como una especie de pestañas, puede ser. Creo una nueva capa y voy a utilizar un tono blanco o crema y voy a hacer una iluminación en las pupilas. Voy a bajar la opacidad de la capa para que se vea un poco un efecto transparente. Una vez aplicados los tonos bases, voy a crear un efecto de textura, para lo cual me voy a las capas bases y voy a crear una capa como máscara de recorte. Voy a colocarla en modo multiplicar y voy a seleccionar el mismo tono pero un poco más oscuro, y voy a ir a la sección de pinceles aerógrafo y voy a seleccionar el pincel toquecitos. Este pincel me va a permitir hacer un efecto de textura muy interesante, que lo voy a hacer en la parte inferior del pez. Voy a utilizar la herramienta selección en modo forma libre para hacer unas líneas curvas en la parte del cuerpo del pez. Recuerden que esto todo se hace en una nueva capa. Selecciono. Son rayitas alrededor del cuerpo.
vez seleccionado, voy a buscar el mismo pincel que utilicé para la base, el pincel del Grainstorm, el de tiza o el que estés utilizando, y con un tono un poco más oscuro. Recuerden que la capa donde van a pintar debe estar en modo multiplicar. Vamos a pintar estas rayitas que hice. Fíjense que al haber seleccionado el área donde quería pintar, solamente me va a pintar esa área. Le voy a bajar un poco la opacidad para que se integre mejor con el tono de abajo. Voy a aplicar textura en las aletas. Voy a buscar el pincel Toquecitos que utilicé para hacer la textura del cuerpo. Voy a ir a las capas de las aletas y voy a colocar una nueva capa en modo multiplicar. Y voy a utilizar el mismo tono naranja. Voy a pintar con un tono naranja la boca en una nueva capa. Vamos a hacer detalles en los ojos, así que me voy a la pupila y voy a crear una capa en máscara de recorte. La coloco en modo multiplicar, voy a seleccionar el mismo tono de la pupila y voy a utilizar en materiales el pincel de ruido. Y voy a hacer una sombra en la parte superior. Si ven que el color sale hacia la parte blanca, vamos a ir a la capa de la pupila, le vamos a dar a seleccionar. Allí le vamos a colocar modo invertir y nos vamos a la capa donde está la sombra y le damos borrar. Esto va a hacer que se borre la parte de todo lo que está fuera de la pupila. Voy a crear una nueva capa igualmente en modo máscara de recorte sobre la pupila y le voy a colocar el efecto añadir y voy a utilizar el mismo tono y van a ver que se va a colocar un poco más claro porque ese es el efecto de añadir y lo vamos a pintar en la parte de abajo. Juego un poco con la opacidad de la capa para que se integre con los colores de la pupila. Ahora voy a aplicar detalles en la cola y alrededor del cuerpo del pez en un tono blanco. Voy a utilizar el pincel en la sección de entintado, el pincel de tinta seca y en una nueva capa en modo añadir voy a aplicar los detalles.
Bien, voy a agrupar todas las capas. Y voy a cambiarle el nombre, le voy a colocar pez y voy a agregar una nueva capa para hacer el fondo. Para ello voy a utilizar el pincel de tiza o el pincel Grainstorm, que era el que veníamos utilizando, y voy a colocarle un tono azul al fondo. Por último, y como detalle final, creo una nueva capa, la coloco en modo añadir y voy a seleccionar un eclipse que sea como un efecto de luz que está en la superficie con un tono azul un poco más claro. Fíjense que se queda un tono más claro y voy a hacerle efectos de rayos de luz que están entrando al agua con el mismo pincel de tiza. Con la borra borro un poquito los bordes para que se difuminen un poco y utilizo el pincel suave para que haga un difuminado. Y ya con esto finalizamos, amigos. Recuerden que el detalle de todos los pinceles que utilicé lo voy a dejar en la cajita de información. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, darle like y no olvides suscribirte.